Hola jóvenes, les saluda señora Melchor. En esta ocasión vamos a trabajar en el tema clasificación de los seres vivos. Los seres vivos se clasifican en grandes grupos, llamados reinos. Existen 5 reinos, entre los cuales están el reino animal, el reino vegetal, que pertenece a las plantas, el reino hongo, que pertenece a los mohos, levaduras, etc. El reino protista, que pertenece a los protozoos, algas, el reino monera, que pertenece a las bacterias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el reino animal, cómo se clasifica el reino animal. Por ejemplo, el reino animal está compuesto por animales vertebrados, que son los que tienen esqueleto interno, como por ejemplo los peces, reptiles, aves, anfibios y mamíferos. Esos son los animales que tienen columna, o es decir, que tienen huesos. También vamos a hablar un poquito sobre los animales invertebrados, que son los animales que tienen columnas, ¿sí? Y también hay animales invertebrados, los que no tienen columna vertebral. Este grupo de animales invertebrados se pueden clasificar en 6 grupos. Por ejemplo, los artrópodos, moluscos, gusanos, poríferos, celenteroeos y equinodermos, que son los que no tienen huesos. Por ejemplo, estrellas de mar, erizos que viven en el mar, no tienen huesos. Los insectos solamente tienen patas y antenas, como por ejemplo los más conocidos son mariposas, hormigas y zompopos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la clasificación del reino vegetal. El reino vegetal, también denominado reino planta, es el término aplicado a todo aquello ser vivo que crece en la tierra y que absorbe de estas sus nutrientes. Otros aspectos que caracterizan el reino son que producen su fotosíntesis. ¿Cómo se clasifican las plantas? Como miramos aquí en la imagen, unas se clasifican por su tamaño, otros por su utilidad. Por su tamaño podemos ver los árboles, arbustos y hierbas. Por su utilidad, las que son alimenticias, medicinales y ornamentales. Un ejemplo de un arbusto, se puede ver que su tallo es fino pero duro. Sus ramas nacen del suelo y son de tamaño mediano, como por ejemplo el romero. Entre las hierbas tienen el tallo fino, flexible y son plantas muy bajitas. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la utilidad en las plantas. Por ejemplo, en las alimenticias son aquellas que se cultivan por parte del hombre para cumplir justamente lo que se necesita a diario para que el ser humano pueda vivir, que es la alimentación. Por ejemplo, hay plantas alimenticias como lo que es el trigo, hortalizas, condimentos, por ejemplo, el ajo, la pimienta, el chile, la canela, etc. Vamos a hablar un poquito de las plantas ornamentales. Son aquellas que nos sirven para alegrar nuestra casa, como por ejemplo las flores, rosas, claveles, lirios, orquídeas, geranios, etc. En toda casa hay una planta ornamental. Nos alegra nuestra casa con aquellos colores, aquellos aromas que salen cada una de las flores y las plantas, que son
plantas ornamentales. Por si no lo sabías, tú en tu casa puedes tener en tu jardín una planta ornamental. También vamos a hablar un poquito sobre la clasificación del reino fungi, que es el reino hongo. Antiguamente se pensaba que eran plantas, pero al descubrirse que no nacen de frutos y no poseen fotosíntesis, se creó el núcleo del reino para poderlos incluir. Los hongos necesitan un ambiente húmedo para poder vivir. Como por ejemplo, miramos aquí en la imagen, rosetas, levaduras, moho. Veamos un ejemplo de lo importante que son los hongos. Las levaduras son un tipo de hongo que se fermentan en las uvas, cebadas y es utilizado por las industrias para producir el vino y la cerveza. Veamos también otro ejemplo de lo que es la levadura, lo importante que son los hongos y miren su función principal que hace la levadura. Miramos que es utilizado en las panaderías, en las pastelerías, para poder tener un pan rico, suave y delicioso. Se utiliza la levadura. ¿Y de dónde extraen la levadura? De los hongos. También miramos otro ejemplo muy importante de cómo los hongos nos ayudan en la elaboración de medicamentos. Como por ejemplo, se puede utilizar como un antibiótico, en el cual subtraen del hongo terramicina, penicilina, que son medicamentos que se extraen del hongo. El hongo nos da tantos beneficios al ser humano, tanto como para alimentación y como también para nuestra salud. También hay hongos que nos sirven de alimento, como por ejemplo los champiñones, hongo de San Juan, anacates y otros. ¿Cuántos no han comido una deliciosa pizza? Ahí miran ustedes que le echan champiñones, que sí, tan deliciosa que es la pizza, y mira, tiene un honguito llamado champiñón. También hemos oído mencionar un poquito sobre el siquinché. ¿Cuántos no han probado esas deliciosas empanadas que son elaboradas de un hongo extraído de un palo llamado siquinché? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el reino Monera. Este reino Monera incluye a todos los seres vivos de tamaño de 1 a 15 micras. Este reino comprende entre 4 a 1000 micras. Son organismos microscópicos formados por una célula sin núcleo y abarca un grupo importante de las bacterias. Ese es el reino Monera. Entre las bacterias están los cocos, que tienen forma de esferas, que pueden estar aislados en grupos. Cuando un coco forma una cadena larga, se llama estroco. La neumonía es una enfermedad producida por un estreptococo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el reino protista. El reino protista es la forma de este reino, son organismos microscópicos unicelulares. Sus células sí poseen núcleo, viven solitarios o en colonias. Son grandes, que las bacterias tienen movilidad, como por ejemplo las amebas, flagelados y ciliados, etc. Aquí podemos ver una imagen del reino protista. Está la ameba, una eugelia, un paramesio. Espero que hayas entendido lo importante y la importancia de la clasificación de los seres vivos. Y si aún no has comprendido bien el tema, puedes repetir este video las veces que tú consideres necesario hasta que comprendas bien el tema.